vamos a entrar a ver las funciones. Ay, Entonces, para Karen, qué pena y te interrumpo. Si hay alguien que no recibe el material el día viernes, por favor me escribe su correo en el chat y se lo envío inmediatamente. Si alguien no recibe la presentación y la base que se va a trabajar. listo. Entonces, para empezar ya con las fórmulas, antes vimos conceptos, formatos, pues como sabemos, en el Excel en la parte superior, ayer hicimos como, vimos un poquito de esto. Esta es la barra de fórmulas que se encuentra entre la cuadrícula y la cinta de herramientas. En esta barra de fórmulas nosotros vamos a poder digitar información, funciones, fórmulas para poder realizar nuestras operaciones. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar aquí. Nosotros aquí en nuestro archivo, vamos a volver acá. Como lo ven, tenemos la función, la barra de fórmulas. ¿Listo? Nosotros podemos acá digitar texto como lo hemos hecho en la anterior sesión y lo podemos hacer dándole doble clic a la celda, dándole clic a la barra de fórmulas o como lo vimos ayer con el atajo F2. ¿Listo? Entonces aquí podemos poner cualquier texto y lo podemos digitar. Eh, Siempre debemos recordar que las fórmulas es un concepto diferente a las funciones. Las funciones es todo lo que está predeterminado aquí en nuestro archivito de Excel. Entonces, cuando no sé si de pronto alguno lo haya visto, si no, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros digitamos, por ejemplo, la función suma, la función resta, son funciones que ya están predeterminadas en Excel. Las fórmulas es un conjunto de funciones o de operaciones. De todas formas, todas se digitan en esta hora. Nosotros podemos digitarla acá directamente. Ya de pronto si tenemos como un nivel más avanzado lo podemos digitar aquí manualmente o nos podemos ayudar aquí con insertar función, que es una opción que tiene Excel. Entonces yo al hacer clic aquí insertar función, me aparece un cuadro de funciones. Aquí me aparecen los que más se usan o los que más yo he usado aquí en mis archivos, pero también aquí, como ustedes ven, usados recientemente, pero también ustedes pueden escoger qué tipo de fórmulas quieren ver. Estas fórmulas, estas funciones, perdón, están agrupadas por categoría. Entonces aquí podemos, digamos que puede verse todas, están las financieras, fecha y hora, matemática, estadística. En el día de hoy vamos a ver solo tres tipos de funciones, que son como las más básicas. ¿Listo? Aquí podemos hacerlo de estas maneras para poder insertarlo. Entonces vamos a, por ejemplo, ver, listo, pero antes de empezar las funciones siempre tienen unos argumentos. Entonces yo siempre coloco una función y la función siempre me va a pedir un argumento dependiendo de cada función que yo elija. Entonces siempre es importante digitar las funciones. Para empezar con estas funciones voy a coger la función suma, que es la más sencillita. ¿Listo? Yo puedo irme aquí a insertar funciones y pues digamos que aquí ya está predeterminado suma. Yo la selecciono y aquí me dice, este es el argumento que yo le voy a dar. Entonces me dice qué números quiere relacionar para esta operación. Yo puedo hacerle clic acá en la flechita, seleccionar los datos. Entonces de pronto yo quiero seleccionar estas sumas. Quiero sumar esto. Listo, esta columna. Lo selecciono, vuelvo aquí la flechita y aceptar. Listo. Esto me puede, digamos que aquí me da la suma automáticamente. Yo también puedo elegir campos que estén en diferentes columnas, no hay problema. Por ejemplo, yo quiero sumar todos, esto es un cuadrito de ventas. Y aquí está el mes, las ventas, el mes, las ventas. Así, por 4 meses, si se dan cuenta. Yo puedo sumar todo esto y lo puedo hacer de esta manera. Digamos que yo ya lo hice y quiero seguirlo editando. Voy otra vez aquí a función y por ejemplo mi número uno va a ser este grupo, pero también quiero agregar otro. ¿Y cuál va a ser? Las ventas del primer mes. Voy a sumar solo las del mes 4 y las del mes uno. Entonces selecciono las del mes uno y las del mes 4. Si se dan cuenta, pues aquí me está sumando estos dos rangos de las celdas. ¿Listo? La función suma en este caso me trae los valores sin importar si tengo o no datos. Por ejemplo, aquí tengo NEA que no aplica, me va a realizar la operación y no me va a aparecer error. ¿Listo? Otra opción que nosotros podemos ver para verificar, que pues ayer no lo revisamos, yo al seleccionar estos datos,
Si se dan cuenta, en la parte inferior salen como una información, que es como una ayuda rápida para obtener estas operaciones. Entonces, yo al seleccionar estos datos, esta columna, me dice que el promedio es 7.4. Aquí lo que hace es sumar estos valores y lo divide por la cantidad de valores. Aquí también me aparece el recuento, me dice que son 10 valores, y la suma, que es 74. Yo también en esta barra puedo darle clic derecho y puedo editar la barra qué campos quiero seleccionar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que no me aparezca la suma. Le hago clic y lo quito. Y si se dan cuenta, ya no me aparece la suma. Le hago clic derecho y me activa aquí las opciones. Entonces, por ejemplo, aquí está promedio, recuento y suma. Si yo quiero agregar otras opciones como máximo, mínimo, otras opciones lo puedo hacer desde acá. Excel siempre tiene predeterminado estas tres opciones, promedio, recuento y suma. ¿Listo? Yo la verdad siempre uso esto como una validación para estas opciones. Entonces, por ejemplo, yo seleccioné aquí, me dio 74 y verifiqué. Si yo quiero, por ejemplo, verificar esta suma, que son las dos columnas, selecciono luego control, que está en el teclado, selecciono la otra columna. Entonces, al seleccionar estas dos columnas me dice 140, la suma. Coincide con la operación que hice acá. ¿Listo? Estás editándolo desde las funciones, desde la barra de fórmulas. También yo puedo digitarlo manualmente, como les explicaba. Entonces yo puedo, digamos que voy a borrarlo con suprimir y voy a digitarla manualmente. La puedo editar acá. Digito suma si yo me la sé. Y siempre las funciones tengan o no tengan texto entre los argumentos o datos, siempre debe haber un paréntesis. Hay algunas funciones, muy poquitas funciones, que no necesitan ningún dato y solo necesitan el paréntesis y ya, muy pocas. Pero todas siempre necesitan el paréntesis, o si no, no nos va a funcionar, nos sale un error cuando digitemos la función. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo estoy digitando la manual, ustedes lo pueden hacer manual o lo pueden hacer desde la barra, como el control y las opciones de funciones. En este caso, si se dan cuenta, al digitar funciones, aquí me coloca como que me da una ayuda de qué voy a digitar. Entonces aquí me dice, coloque el número 1. Entonces mi número 1 puede ser solo un dato o puede ser un conjunto de datos. Entonces, vamos a hacerlo igualito como lo hicimos desde insertar fórmulas. Entonces aquí seleccioné esta columna y para poder agregar otro argumento le coloco punto y coma y por ejemplo va a seleccionar la misma. ¿Listo? Si yo quiero seguir seleccionando más, le coloco punto y coma y sigo seleccionando más. Por ejemplo, quiero sumar todas las ventas. Aquí sigo seleccionándolo y ya. Cuando ya finalice, debo siempre cerrar la función y lo hago con otro paréntesis. Como les mostré, puede hacerse manual o puede ser desde las funciones, no hay problema. Y le doy Enter. Y aquí me está sumando todas las ventas de este cuadrito. ¿Listo? Así funciona esto. Entonces, como les digo, se puede desde funciones, se puede manualmente. También, ¿cómo lo podemos hacer? De pronto yo me sé la fórmula, pero no sé qué criterios colocar. Entonces yo puedo colocar la fórmula y me voy aquí a funciones. Y funciones me coloca las mismas opciones, que de pronto aquí hay una descripción y me orienta más. Porque muchas veces yo me sé la función, pero no sé cómo eh, llenar los argumentos. Entonces lo puedo hacer de esta manera. Entonces ahí conocemos tres formas de digitar una función. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda con respecto a esto. Esto es muy importante para las siguientes sesiones porque las funciones todas como las digitemos, siempre es clave que sepamos cómo hacerlo con estas maneras. Entonces, como ya sabemos cómo digitar fórmulas y funciones, ya sea desde la barra de fórmulas o manualmente, vamos a empezar con las funciones básicas. Entonces ya vimos la función suma, que es la más básica de Excel. Ahora vamos a ver la función promedio. La función promedio es un promedio de un rango de celdas. Entonces igual vamos a retornar al archivo. Si ustedes lo tienen también lo pueden ir haciendo para que comprobemos que sí les está funcionando. Entonces para este caso vamos a hacer las sumas primero. Como ya lo conocemos, hacemos las sumas de las ventas pero por columna. ¿Listo? La vamos a colocar en este lado, no este lado. Entonces yo puedo colocar, como dijimos, puedo digitarlo, suma,
Aquí otra cosa que debemos aclarar es que es muy importante que siempre digitemos el signo igual. Si yo digito, por ejemplo, suma, así no me va a salir nada, lo toma como un texto. Para poderlo tomar como función o fórmula, siempre debemos poner el igual. ¿Listo? Y no importa si lo escribo en la primera mayúscula y el otro es en minúsculas o todo en minúscula o lo puedo colocar todo, no pasa nada. Ahí como que Excel no diferencia si lo pongo mayúsculas o minúsculas. Al digitarlo así manualmente, también me sugiere algunas que se llamen igual, digamos que puse suma. Acá como pueden ver hay muchas más de suma, pero por ahora solo vamos a ver la básica. ¿Listo? Entonces yo tengo suma, aquí selecciono esta columna y sin necesidad de ponerle, digamos que yo no voy a poner más argumentos, le puedo dar enter sin necesidad de cerrarla y automáticamente Excel la cierra. ¿Listo? Pero pues sí es recomendable que siempre la cierren, porque más adelante cuando vayamos a ver más fórmulas nos podemos confundir. Yo aquí lo que puedo hacer es volver aquí a hacer la fórmula, o lo que puedo hacer es copiarla y pegar. ¿Cómo la podemos copiar? Con control C y la puedo pegar con control V. Entonces aquí si se dan cuenta, verifico y está tomando las mismas fórmulas. ¿Listo? Escape para salir. Otra vez control C, control V y control C, control V. Así estoy pegando la fórmula. Lo puedo hacer de esta manera por lo que son uniformes o también lo puedo volver a digitar. No hay ningún inconveniente. Ya como tenemos la función suma, vamos a hacer la promedio. Entonces la promedio también la podemos digitar o desde la función, la de las funciones acá, insertar función. Entonces yo busco acá insertar función y está en promedio. Le hago doble clic. Entonces aquí me dice cuál número voy a digitar. Aquí voy a tomar es un rango. Entonces voy a tomar el rango de las ventas. Cierro, siempre cuando lo voy a agregar le coloco clic en la flechita y cuando ya termine le hago clic en esta flechita. Y aceptar. ¿Listo? Este es el promedio. El promedio que es, toma los valores que están acá y los divide por la cantidad que tenga, digamos que aquí que tenga valores. Entonces aquí, si lo hacemos manualmente, aquí también puedo hacer operaciones. Primero vamos a recordar cuáles son las operaciones. Se puede hacer operaciones sin necesidad de funciones. Entonces, el más es de suma, el menos es de resta, este asterisco es de multiplicación y este slash, ay, perdón, ay, no me sale la opción slash. No me sale mi slash acá. Vamos a activar aquí un momentico el teclado. No sé qué le pasa a mi teclado. Listo. Este es el slash. Listo. Vamos a ponerlo acá. No me está funcionando. Bueno, esto no debería. Esto también un segundo a ver si se activa. No. El slash es la división, que es este. ¿Listo? Computadores deberían salir de normal. Yo tengo acá un error con el mío, pero pues no es algo que les deba suceder. Entonces esta es la suma, esta es la resta, esta es la multiplicación, la división. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, que estas pueden variar un poco y nos podemos confundir. Entonces aquí yo puedo como comprobar el promedio. Entonces yo puedo siempre al igual, puedo colocar la suma, ¿cierto? Y la cantidad de datos. Como acá vemos, va a salir un momento, aquí tenemos 10 datos, ¿listo? Pero digamos que tenemos 10 celdas con datos, pero solo con datos tenemos 9, porque este no cuenta. Entonces yo puedo validarlo como la suma dividido, ya me funcionó, dividido 9 datos. Y aquí me da el promedio. El promedio siempre es lo que tenga datos. Si aparece un vacío, un NA, no lo tiene en cuenta. ¿Listo? Vamos a volverlo a hacer acá, pero digitándolo. Si se dan cuenta, acá hay más promedios, pero solo vamos a usar el promedio simple. Y selecciono mi rango. ¿Cómo lo puedo seleccionar? De pronto no lo hemos visto. Colocamos, porque si se dan cuenta, lo hemos visto es con el mouse. ¿Cómo lo puedo seleccionar? Hago clic al tiempo en Control y Shift. Shift es la flechita que está en la parte superior del Control. Entonces al tiempo coloco Control Shift y
hago clic en la flechita de abajo, me toma todo el rango. En este caso me tomó también la suma. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Coloco solo Shift y flechita de arriba. Entonces, si yo quiero seleccionar un rango hasta el final de los datos, Control Shift y flecha de abajo en este caso, o si estoy abajo, flecha de arriba, ¿cierto? Si quiero seleccionar unos datos sin que sean hasta el fin de los datos, coloco Shift, que es la flechita que está encima de Control, y selecciono con las flechas que tengo en mi teclado. Entonces aquí estamos seleccionando todo el rango. ¿Listo? Lo podemos hacer así o con el mouse, como nos parezca mejor. Y cerramos. Aquí también nos aparece el mismo valor, 7.33. Vamos a copiarlos para las ventas del mes 3 y del mes 4. ¿Listo? No sé si tengamos dudas con esta función promedio. Entonces continuemos con la siguiente. Entonces ya vimos sumar, promedio, ahora vamos a ver contar. Contar cuenta, como lo dice su nombre, el número de celdas con números. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo igual. Vamos primero con la barra de fórmulas. Aquí está contar. ¿Listo? Aceptar. Igual voy a seleccionar mi rango. Entonces le hago clic aquí y selecciono mi rango, que va a ser el mismo. Y luego aceptar. Listo. Entonces aquí contar me dice que son 9 datos, que es lo que estábamos viendo ahorita. ¿Por qué 9? Porque tenemos solo 9 celdas con datos numéricos. ¿Listo? Aquí lo vamos a digitar ahora. Contar normalito, abro paréntesis y selecciono mis datos. Y ahora lo vamos a copiar. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Esta columna tiene 10 celdas, pero una está en EA. Esto quiere decir que no es numérico, entonces tiene 9 datos. Lo mismo pasa con esta columna. Con esta también aparece 9 porque tiene 10 celdas, pero una está vacía. Entonces, numéricamente, con números solo tiene 9 celdas. Esta sí tiene todas sus celdas llenas de datos, de numéricos, entonces aparece 10. Este sería contar. Contará cuenta el número de celdas con números y letras. Entonces aquí sí me va a contar todo lo que tenga datos. Entonces vamos a colocarla acá. Digamos que aquí usadas recientemente no las tengo, entonces vamos a buscarlas. Estas son funciones, creo que esta es función, vamos a ver, esta no es fecha y hora. Vamos a buscarlas para que después cuando la vayamos a buscar sepamos en qué grupo está. Me parece que son estadísticas. Entonces, estas de contar están en estadísticas. ¿Listo? Y las que somos de básicas como suma, resta, están en matemáticas. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí están suma, por aquí está promedio, por acá está. ¿Listo? Las de contar están aquí en estadísticas. ¿Listo? En este caso, pues, si ustedes ven, hay muchos contar, pero vamos a mirar es contará. ¿Listo? Que es la que va a revisar que tengan datos. Y voy a seleccionarla. Entonces doy clic acá y selecciono. Igual que las demás. Y aceptar. Entonces aquí me dice que hay 10, porque esta sí lo está contando para esta función. ¿Listo? Vamos a hacerla acá igual, pero digitando. Contará. Y selecciono. Aquí lo seleccioné como les dije, con la Shift y la flechita de arriba. Cierro paréntesis y Enter. Listo. Entonces aquí me dice que 10 datos también. Voy a copiarlo con Control C y lo pego con Control V. ¿Listo? Aquí me trae 9 porque este campo está vacío. Entonces aquí me va a decir, solo tienes 9 celdas con datos. No importa si son numéricos o son de texto. ¿Listo? Así funciona la función contará. ¿Listo? Aquí con la validación que yo les decía, lo podemos hacer igual. Vamos a tomar la suma dividido el contar. ¿Listo? Y aquí si lo copio y lo pego, me va a dar el mismo dato que coloqué aquí en promedio. Entonces, digamos que esta es la misma operación que promedia, pero pues nos ahorra hacer esta digitación de la operación y solo coloco la función. Estas son las funciones básicas que tenemos de operación.
Lo que yo les decía de pronto para buscarlas, si sabemos en qué grupo está es más fácil, pero pues si no las conocemos, las podemos digitar, como les dije, y luego le damos clic acá para que ya me coloque las opciones de argumentos. De igual forma, si yo no la encuentro, puedo digitarla en esta parte y puedo colocar contar, por ejemplo. Y le doy ir y me saca todas las funciones que contengan la palabra contar. Hay muchas opciones para poderlas encontrar. ¿Listo? Esto es las funciones que vemos que son las básicas. Suma, promedio, contar y contará. No sé si tengan aquí dudas o ya pasamos a las siguientes funciones. En Listo. el chat no hay. Entonces pasemos a las funciones de texto. Estas son un poco más sencillas. Vamos a ver en este caso 7 funciones de texto, pero pues hay muchísimas más como ustedes pueden ver. Estas son las que más creemos que se puedan usar y las más concurridas, pero pues de pronto cada uno cuando vaya conociendo más funciones va a utilizar más. Entonces para empezar vamos a usar la concatenar, que es la más común y nos sirve para hacer llaves o búsquedas, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces concatenar junta dos o más textos. Listo, en este caso como en el ejemplo, tengo en una celda un texto, en otra celda tengo otro texto y el concatenar lo que me va a hacer es unirlas. Entonces vamos a hacerlo en el archivo de Excel. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejemplo. Nombre, ¿no? El concatenar, digito la fórmula, la busco, no hay problema. Yo por lo general la digito, pero no quiere decir de que no la podamos buscar. Aquí vamos a colocar el texto 1. Si yo lo estoy digitando manual, punto y coma, siempre para separar argumentos, punto y coma, y si se dan cuenta aquí ya me está solicitando el segundo argumento, el segundo texto. Como no va a agregar más textos, cierro. ¿Listo? Y enter. También lo puedo hacer aquí, desde la barra. Voy a colocar aquí concatenar y aquí me sale. ¿Listo? Igual, aquí me salen los argumentos. Entonces yo coloco que el texto 1 sea este y el texto 2 este. Y si yo voy agregando más textos, al hacer clic me van apareciendo más opciones. Hasta 255 elementos o argumentos. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta aquí en este argumento de función, aquí me va saliendo como un sugerido de cómo se visualizarían estos datos. Entonces, si se dan cuenta, es igualito como lo digitamos manual, no hay ninguna diferencia. Pero, por ejemplo, yo quiero que aparezca un espacio, porque pues yo no quiero que aparezca el nombre pegado. Aquí nosotros podemos digitar textos en esta función de concatenar, pero para digitar un texto, si lo hacemos números, lo podemos digitar manualmente o desde una celda. Si yo lo quiero hacer manual, debo agregarle unas comillas. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero colocarle, vamos a borrarle y vamos a volverla a hacer. Entonces, voy a colocarle concatenar, coloco aquí el nombre, luego punto y coma y ahora voy a agregarle el espacio. El espacio, ¿cómo se le coloca? Comilla, espacio, comilla. Cualquier texto que yo quiera poner, lo debo hacer con las comillas. Ay, perdón, volvamos acá. Lo debo hacer con las comillas. Si no, me va a aparecer un error. Si yo acá, por ejemplo, le doy espacio y así, voy a mostrarles, me va a aparecer como que no lo va a tomar. Me va a salir es un error. Siempre debo colocar las comillas. Entonces coloco comilla, espacio, comilla. ¿Listo? Luego punto y coma y coloco el apellido, en este caso. Y cierro. Le doy enter y si se dan cuenta me aparece un espacio. ¿Listo? Vamos a hacerlo desde la barra de funciones igual. Entonces aquí vamos a poner concatenar. El texto 1 va a ser este, el texto 2 va a ser espacio, el texto 3 va a ser el apellido. ¿Listo? Aquí digamos que si yo lo dejo vacío así, no me lo va a tomar. Si se dan cuenta, aquí en la función tiene un texto 2, pero no hay nada. Y aquí no está tomando ningún valor. Lo que puedo hacer es volverlo a editar. Y aquí lo que va a ponerle es comillas, espacio, comillas. ¿Listo? Y aceptar. Y aquí me toma el espacio. Si yo quiero ponerle de pronto otro texto, vamos a editarlo desde acá. Entonces de pronto aquí yo quiero ponerle un tercer texto que sea un punto al final. Le pongo comillas, punto, comillas. ¿Listo? Y aceptar. Y si se dan cuenta, aquí me agrego un punto. Yo lo puedo hacer directamente aquí desde este texto, pero si yo quiero agregarle más cosas, lo puedo hacer siempre, el texto lo puedo hacer siempre agregándolo dentro de unas comillas.
¿Listo? Hay esta forma que lo podemos hacer con concatenar o también lo podemos hacer con otra forma, que es con este simbolito, que es el ampersand. Este simbolito yo lo puedo unir igual y funciona. Esto es como una forma abreviada del concatenar. Entonces yo puedo colocar igual, este sí es manual, no aparecen funciones. Puedo colocar aquí el nombre, este signo y el apellido. Y Enter me los está concatenando de igual forma. Si yo, por ejemplo, quiero agregarle el espacio, ¿qué hago? Igual, el nombre, el ampersand, luego las comillas, espacio, comillas, el ampersand y luego el apellido. Y si se dan cuenta, entonces aquí ya tiene el espacio y lo toma como estos valores. ¿Listo? Esto es, eh, esto es con el ampersand. Esto sería el concatenar. Luego vamos a ver cómo extraer datos. Entonces vamos a ver, hay dos formas de extraerlo, derecha, izquierda o extraer todos los datos. Entonces, al extraer los datos, podemos extraer una cantidad de caracteres, empezarlo por la derecha o por la izquierda. Entonces, vamos a empezar aquí con los datos. Vamos a ver si tenemos aquí unas opciones. No. Vamos a tomarlo de aquí. Entonces, voy aquí a agregar una columna para separarlo con control más. Y aquí vamos a extraer de estos datos, vamos a extraer 3 caracteres. Entonces, y lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Vamos a primero utilizar derecha. Derecha lo va a tomar de derecha a izquierda. Entonces, yo solo quiero tomar el último carácter de cada dato. Entonces, voy a digitar derecha. Lo puedo digitar o también lo puedo buscar. Y me voy al texto, a la celda, y luego coloco, si se dan cuenta aquí como los argumentos me dice, digite el texto, listo, ese es el texto que va a tomar punto y coma y el número de caracteres. En este caso va a tomar 1, listo, y cerramos. Aquí me está tomando solo un carácter y la hace de derecha a izquierda. Si yo quiero lo puedo extender y me va a tomar ese carácter de derecha a izquierda que yo tomé. Listo. Ahora lo vamos a hacer con la izquierda. Entonces, este es el carácter, el extraer, perdón, con derecha. Y este, eh, y, sí señor, y este es el de la derecha. Y este vamos a tomarlo con la izquierda. Entonces, como lo vemos, este es de derecha a izquierda. Ahora lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces, igual, lo puedo digitar. En este caso vamos a buscarlo por la barra de herramientas, izquierda. Listo, aquí me aparece y me dice qué texto voy a tomar. Entonces voy a tomar este texto, el inicial, y luego le voy a decir, tráigame los 3 primeros caracteres, o los 3 caracteres de izquierda a derecha. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí me hace un sugerido y me trae FER. Entonces, aceptar, y luego lo extiendo. Si quiero extenderlo, en este caso vamos a extenderlo. Entonces, se dan cuenta, derecha me va a traer los caracteres derecha e izquierda que yo quiera, en este caso es 1. Izquierda me los va a traer de izquierda a derecha, en este caso 3. Me trae esta información. ¿Listo? Este es extraer. Pero también yo puedo extraer caracteres desde cualquier parte de un texto. Entonces, por ejemplo, yo quiero extraer, vamos acá a colocar otro ejemplo en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, yo tengo un código, 1, 2, 3, ABC, 4, 5, 6, ¿cierto? Yo quiero extraer solo las letras, pero entonces si yo lo hago desde derecha, pues me toca contar más, o bueno, digamos que podríamos usar derecha e izquierda, pero en este caso vamos a usar extraer. Entonces lo vamos a buscar aquí en esta parte, extraer, perdón, extrae sin la I. Entonces vamos a tomar extrae y me dice, ¿qué texto quiere tomar? Yo le digo, quiero tomar este. ¿Qué posición inicial quiere tomar? Entonces yo le dije, voy a tomar la posición pues donde empiezan las letras. Entonces sería 1, 2, 3 desde la 4. Entonces voy a tomar desde la posición 4. ¿Y cuántos quiero que me traiga? Las 3 caracteres que son los de las letras. ¿Listo? Miren que acá ya me sale un sugerido y me está tomando desde el guión. Yo no quiero que me tome desde el guión, entonces debe ser desde la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le digo que desde la 5 y que me traiga 3 caracteres, que es las letras. Si yo le aceptar, entonces me trae estos datos. Estas 3 funciones sirven para lo mismo, para extraer datos. Ya depende de cómo lo queramos hacer. ¿Listo? No sé si tengamos dudas con concatenar y extraer.
Otra función de texto que podemos usar mucho es la de sustituir, que cambia una parte del texto por otra. Esta también es, pues no sé, me parece muy útil cuando uno hace descargas que le traen con otros símbolos. Entonces esto nos puede servir mucho. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, que me descarga así unos datos y a veces esto es una fecha, pero lo trae con puntos y yo necesito que me lo traiga de pronto con slash para que me lo tome como fecha o con otros datos. O por ejemplo, en este caso, que me lo trae con guión y quiero que me lo traiga es con un slash. Listo, vamos a copiarlo aquí y pegar. Entonces ahí nos sirve el sustituir. Entonces vamos a traerla con la función. Estas son funciones de texto, por si queremos también buscarlo por el grupo, y aquí está sustituir. Todo aceptar. Entonces le digo, este va a ser mi texto. Entonces, ¿cuál es el texto original que voy a cambiar? El guión. ¿Listo? Si se dan cuenta aquí yo digité el guión, pero automáticamente al pasarme al otro texto lo tomo como paréntesis. Perdón, como comillas, como les comentaba, porque es un texto. Entonces digo, quiero que este guión me lo cambie por un slash. ¿Listo? Carol, Dime. hay alguien que tiene la mano levantada. Señor Martín, Martín Pacheco. Sí, señora, hágame un favor. Yo puedo extraer palabras completas por decir algo. Está Lina Herrera. ¿Puedo extraer la palabra Lina y la palabra Herrera en dos celdas diferentes? En este Eh, caso, perdón, pero por ejemplo tengo Lina Herrera y tengo Martín Pacheco, que sí, tienen señor. diferente espacio entre el nombre y el apellido. ¿Puedo tener una fórmula general donde me extraiga los nombres y los apellidos? En este caso, no podríamos usar extraer porque siempre tenemos que colocar, o bueno, derecha, izquierda, siempre tenemos que colocar la cantidad exacta de caracteres. Y como vemos acá, por ejemplo, el nombre de carácter en Martín es diferente al de Lina. Entonces no habría como un patrón. Ahí tendríamos que identificar qué patrón hay como para poderlo extraer. Pero en este caso no nos funcionaría porque son diferentes. Si tuviéramos la misma cantidad de caracteres, sí nos funciona. De pronto un código que tenga los mismos caracteres, pero aquí en estos nombres no podríamos como extraerlo uniformemente. Aquí tendríamos es como otra forma, que es como el de separar celdas. Pero pues eso lo podemos ver si quieren en la otra sesión, que ese ya es un poquito más avanzado. Ok, gracias. ¿Listo? Ese sí podría ser más útil para como diferenciarlos, ¿cierto? Separarlos. Pero pues en este caso no, por lo que nosotros digitamos qué caracteres o en qué posición, y pues como no tiene la misma cantidad, nos va a traer pues información diferente. Entonces más cuando tenemos la misma cantidad de caracteres o que siguen un patrón, como en este caso. En este caso yo dije la última y tráigame el último carácter y siempre va a ser el mismo, una letra. O aquí los tres primeros y puede ser como, siempre va a tener más de tres, pero, pero no podemos hacerlo de esta manera, esta función, pero sí hay otra opción para poderlo hacer. Ok, ¿Listo? Listo. gracias. Entonces vamos a volver con sustituir. Entonces, listo. Como les decía, el texto es este. Aquí yo puedo colocar, digamos que mi texto original, ¿cuál es? El guión, el que voy a cambiar. Y lo voy a cambiar por un slash. ¿Listo? Y digamos que yo no voy a colocarle ningún número de repeticiones. Si yo no le pongo ningún número de repeticiones, me va a tomar lo que tenga aquí en este texto, me lo va a cambiar así. Si yo le pongo solo un número de repeticiones, si se dan cuenta aquí en el sugerido, me va a cambiar el primero y el segundo no. ¿Listo? En este caso no lo voy a dejar. Y le voy a aceptar y me los cambio. Entonces aquí me cambio estos guiones por slash en este caso. Ya depende si uno quiere, lo puede cambiar por otro carácter y me permite sustituirlo. También lo podemos hacer de otra forma, que puedo seleccionar el dato, voy aquí a inicio, en el grupo de edición, buscar y seleccionar, le doy reemplazar. Y entonces aquí le digo, cámbieme los puntos por un slash. Quiero que vean antes de cambiarlo algo. Estos están puntos y aquí, digamos que mi formato es general. Yo al darle reemplazar o reemplazar, digamos que reemplazar. Aquí, si se dan cuenta, me lo reemplazó por slash, los puntos. Y si lo vemos acá, me lo cambia a formato fecha, porque este tiene un formato de fecha, de esta manera. Entonces, así podemos ver las funciones
Concatenar, derecha, izquierda, extraer y sustituir. ¿Listo? Estas funciones, las 4 primeras funciones de texto. Luego tenemos otras que son las de mayúscula, nombre propio y espacio. Estas son más como para darle forma a un texto. Entonces las de mayúscula, pues como le dice su nombre, lo pone en mayúscula el texto completamente. La de nombre propio deja la primera letra en mayúscula y la de espacio quita los espacios. Esto es muy útil para cuando hacemos búsquedas o cuando hacemos comparaciones. Esto lo vamos a ver más adelante porque permite que las búsquedas sean exactas. A veces cuando hacemos una búsqueda, una comparación, tiene en cuenta estos datos. Si ustedes se dan cuenta que hay muchos espacios antes del nombre. Si yo hago una búsqueda en una base y no tiene estos espacios, no me va a encontrar nada. Entonces sí es importante que la base no tenga, o digamos que los datos que vamos a comparar no tengan estos espacios. Entonces vamos a hacer los ejercicios para estas tres. Por ejemplo, yo aquí tengo, estas tenemos fecha, no, el ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, aquí estaba el de derecha e izquierda. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí estos textos, ¿cierto? Vamos a volver a digitar acá. Entonces, por ejemplo, tengo Lina y aquí tengo espacio, espacio, Herrera, ¿cierto? Que es el ejemplo. Si se dan cuenta, aquí en concatenar me lo está cambiando y toma en cuenta todos estos espacios. ¿Listo? Yo puedo utilizar unas celdas auxiliares, que es usándolo en otro campo, para poderlo editar y luego lo copio y lo pego en mi base original. ¿Listo? Entonces vamos a digitarla. Vamos a buscar aquí mayúscula. Está. Listo. Entonces mayúscula voy a tomar el texto. Entonces, digamos que mis títulos quiero que sean en mayúscula. Tomo el texto. Si se dan cuenta, antes era nombre, ahora es nombre. ¿Listo? Y lo puedo copiar y pegar. Aquí me está trayendo los textos con mayúscula. Quiero que el apellido, digamos que el nombre sea con nombre propio, que la primera inicial sea en mayúscula. Entonces también se llama nom propio. Y lo digito. Entonces nombre propio y seleccioné el texto, en este caso Lina. Entonces miren que aquí estaba en minúscula y lo pasa con la primera en mayúscula y las demás en minúsculas. Y ahora quiero colocarlo, quitarle espacios. Entonces voy a buscar aquí espacios. Espacios. Y le voy a decir este texto. ¿Listo? Y aceptar. Entonces, si se dan cuenta, me quito los espacios. También, ¿qué puedo hacer? Puedo agregarle, esto es como esta sería una fórmula, porque voy a agregarle dos funciones. Entonces, por ejemplo, esto sí toca manual. Entonces, yo aquí, antes de los espacios, puedo decirle, pero también creo que sea nombre propio, para que me traiga el primero en mayúscula. Entonces, puedo digitar nombre propio. Miren que aquí me sale. Me abre el paréntesis y luego este va a ser mi texto, que es este mismo, pero sin espacios. Y aquí lo cierro. Si se dan cuenta aquí un poquito, estos tienen color rojo. Esto quiere decir que estoy cerrando estas, si se dan cuenta ahí lo resalta. Y esta es color negro, está cerrando la primera. Aquí estoy usando como funciones anidadas, dos funciones al tiempo. Entonces yo le estoy diciendo a la función este es el texto, yo a este texto le estoy quitando los espacios, pero al tiempo cuando yo tenga este texto sin espacios, quiero que lo ponga como nombre propio. La primera en mayúscula y las demás en minúsculas. Y enter. Entonces se dan cuenta, miren cómo cambió. Antes era este con texto sin minúscula y lo pasamos perdón, con espacios en minúscula y aquí lo pasamos sin espacios y la primera en mayúscula. ¿Listo? Igual lo podemos hacer acá. Por ejemplo, este tiene espacios. Si les damos clic acá, se dan cuenta, tiene espacio. Aquí que nos dimos cuenta, yo puedo borrarlo manual, pero también lo puedo editar acá. Entonces yo puedo decirle primero que sea quitar los espacios. Luego, si le coloco acá que va a centrarlo para que veamos que sí tiene, si se dan cuenta, está centrado y miren dónde termina el centrado y aquí sí está centrado y no tiene espacios. Y ahora quiero que sea mayúscula, entonces coloco mayúscula y lo cierro. Entonces me lo tomo mayúscula y quito los espacios. Listo, no sé si tengamos aquí una duda con estas anidadas que es un poquito más complejo. O vamos súper bien aquí con esto. Creería que bien. Listo, No tienen dudas. listo, súper bien.
Ahora vamos a ver las funciones de fecha, que esto también nos puede ayudar cuando hacemos informes, cuando sacamos información, que necesitamos tener estos datos. Hoy vamos a ver solo 5 funciones de fecha, que son las más conocidas, pero pues ustedes pueden entrar y revisar en todos los argumentos de funciones, todas las opciones que hay. Las más importantes, ¿cuáles son? Está la de hoy, que entraría a la fecha del día en el que estamos, que es la misma del computador. Entonces, en este caso, si yo pongo hoy, me va a traer 18 de agosto del 2021. La del día me trae el día de la fecha, la del mes me trae el mes, la del año me trae el año. ¿Listo? Aquí, como yo les comentaba, todas las funciones necesitan un paréntesis y un argumento. En este caso, hoy es una función que es una excepción, porque en hoy solo coloco hoy y los paréntesis. No tengo que colocar ningún argumento en la mitad. Esto es una de las excepciones donde no se le pone ningún argumento o ningún dato. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí en esta hojita. Entonces si yo coloco hoy, lo puedo hacer digitando o la puedo buscar. Y aquí es paréntesis, no voy a digitarle ningún texto. Le doy enter, entonces como les dije, me trae 18 de agosto del 2021. Este es el formato fecha. ¿Listo? Si yo lo busco aquí en mis funciones, ay, qué pena, vamos a buscarlo aquí. Si yo lo busco aquí en mis funciones, esta es una función de fecha y hora. Entonces aquí van a tener, por ejemplo, año, día, y hay muchas. Esta fecha, que también la vamos a ver ahorita, está hoy, que es la que estamos viendo, y mes. Estas las podemos encontrar. Como son tan sencillas, pues yo las digito, me parece más fácil digitándolas, que no son tan complicadas. Entonces, por ejemplo, aquí en mi base yo tengo la fecha, entonces 18 de agosto. Tengo un listado de fechas, pero entonces yo quiero sacar el día. Entonces yo puedo colocar día y tomo el dato. Entonces, digamos, quiero sacarle el día a esta fecha. Entonces aquí me dice el día es 18. ¿Listo? También quiero sacar el mes. Entonces digito mes, selecciono la fecha y me trae el mes. Entonces, digamos, me dice es el día 18, el mes 8. Y ahora quiero sacar el año. Entonces digito año, selecciono hoy y cierro. ¿Listo? Y aquí tenemos año. Entonces tengo el día, el mes y el año. ¿Listo? De pronto que yo quiero hacer un filtro, quiero traer toda la información. Por ejemplo, aquí vamos a poner varias fechas. Entonces pongamos 21 del 04 del 21. Este siempre es el formato de fechas y es importante que siempre digitemos este slash para que lo tome así como fecha. ¿Y cuál es el orden? Día, mes y año. ¿Listo? Yo puedo digitarlo así, 210421 y me lo toma. También puedo tomar, por ejemplo, 5, 2, 2021 y me la toma. ¿Listo? Vamos a tomar este ejemplo. Entonces aquí yo quiero extraerle el día, el mes y el año. Lo puedo extender como seleccionamos y lo extendemos. También como lo podemos hacer, me va a volver, copiamos y pegamos. ¿Listo? O lo podemos hacer como lo vimos ayer. Seleccionamos, control J y me lo extiende. ¿Listo? Ahí me extiende las fórmulas. Aquí estamos utilizando unas fórmulas o funciones. Entonces aquí me trae el día, el mes y el año. Y ahorita les muestro qué podemos hacer con esto. Aquí también, digamos que yo al revés, no tengo esta fecha, sino que tengo el día, el mes y el año y tengo que construir una fecha. Entonces, ¿qué hago? Coloco la función fecha y aquí me va a decir, listo, digite el año, el mes y el día. Yo lo puedo digitar manual o lo puedo traer desde un dato que ya esté aquí en mi Excel. Entonces, por ejemplo, este es el año, luego punto y coma, el mes, punto y coma, el día. Punto y comas para poderle dar al siguiente argumento. Si no nos sentimos como tan tranquilos usándolo así, lo podemos hacer de la barra de fórmulas. Entonces aquí damos enter y me construye la fecha desde cero, con formato fecha, que es lo más importante. Si se dan cuenta, este es un formato general, este también. Este sí es de fecha, igual que este. Es importante que siempre que manejemos una fecha, siempre hagamos este formato. Vamos a hacerlo ahora con la barra de fórmulas. Entonces vamos aquí a buscar fecha y hora, aquí estamos en fecha y hora. Buscamos fecha. Listo. Entonces aquí de pronto no me siento tan seguro digitándolas, podemos hacerlo de esta manera. Entonces aquí me dice cuál es el año. Este es el año. El mes, ¿cuál es? Este es el mes. Y el día, este es el día. ¿Listo?
Si se dan cuenta, aquí no aparece una fecha, aquí aparece un número. Lo que pasa es que en Excel la fecha ellos lo toman como un número. Y digamos que esta fecha, el 21 ay, creo que seleccioné mal, es esta. El 21 de abril del 2021 es el 44.307. Si yo lo tomara como un formato número, siempre me va a traer este. Entonces es importante que cuando traigamos una fecha, ponerle formato. Si no nos va a salir este número y pues este sí no es fácil de identificar. Aquí yo le doy a aceptar y me trae la fecha. Si yo aquí puedo modificar el formato. Si yo aquí le coloco número, me va a traer el número que vimos ahorita, que ya es como lo maneja Excel. Las fechas siempre las maneja con un número. Listo, aquí de pronto quiero volverlo fecha. Puedo colocarle más formatos de número y aquí puedo ir a fecha. Y hay muchas opciones. Puedo ponerle esta, que me salga el día, digamos, miércoles 14 de marzo de 2012. O de pronto quiero que sea más corta, quiero que también sean con guiones, no con slash. Ahí ya cada uno decide. Entonces, por ejemplo, yo aquí selecciono esta o selecciono esta y me trae el mismo formato. Yo aquí le puedo dar, volvemos otra vez, le puedo dar doble clic o lo puedo seleccionar y le puedo dar aceptar. Entonces no hay ningún inconveniente. También puedo digitarlo manual. Entonces yo puedo colocar, vamos otra vez con la función fecha. Entonces aquí está la función fecha. Y por ejemplo, yo quiero digitarlo, no quiero colocarlo en las celdas. Entonces digo, el año es 2021, el mes es 2 y el día es 5. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Y me lo toma igual porque lo digité manual. Entonces lo podemos hacer manual o lo podemos tomar desde la celda. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Así funcionan estas funciones, digamos que estas opciones básicas que traemos de fecha. No sé si tengan alguna duda con esto. Bueno, en el caso sería de lo de Luis y que él me decía que lleva mucho tiempo. Qué pena, ¿alguien está hablando? Quiero el micrófono abierto. Aquí en el chat hacen preguntas, pero relacionadas con la presentación. Apenas termine, Carol, ya les doy toda la información. Listo. Entonces, aquí yo agregué otros datos. Aquí, bueno, ya tenemos las funciones fecha, ¿cierto? Que es lo que vimos ahorita, que es esto. Nosotros también podemos usarlo de una manera. Entonces, no sé si pues tengan claro como el tema de filtros, que aquí nos puede servir mucho. Los filtros es como que yo pueda seleccionar algún dato y me filtra la información de acuerdo a un criterio. Entonces, digamos, esta base yo tengo la fecha, que es, no sé, digamos que hoy es esta. Aquí tengo un número de fechas. El día, el mes, el año y aquí la estoy volviendo a construir, ¿cierto? Si yo quiero ponerle un filtro, yo puedo ir a datos y me voy a este embudo que es filtros. ¿Listo? Estos son mis filtros. Yo aquí, digamos que quiero seleccionar los filtros quiero ver solo los meses, el mes 2. Entonces yo aquí selecciono en la flechita, cuando ven que yo activo el filtro, se pone como una flechita en la parte superior derecha. Si yo le hago clic, aquí se activa. Entonces, por ejemplo, en el mes 2, en el mes quiero que sea el 2. Quito todo el dato, digamos que quito todo esto y selecciono el 2. También lo puedo digitar, entonces puedo decir que solo el 2 y aceptar. Y aquí me hace un filtro y me trae solo el número 2. Si se dan cuenta, aquí en esta fila aparecen en azulito. Esto quiere decir que aquí tengo un filtro y que ya lo tengo aplicado de esta manera. Así nos puede servir también cuando traemos el mes o el día. De pronto yo quiero, digamos que ya no quiero ver más el mes, quiero filtrar el día. Entonces yo me hago clic sobre la tabla y le doy acá en borrar. Al hacer aquí borrar, me borra el filtro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que yo quiero hacer un análisis, no sé, todos los meses del mes 2, ¿qué información me trae? O por ejemplo, el año. Entonces aquí yo borro el año, ¿qué año? Digamos que acá solo es 2021. El día, entonces aquí puedo seleccionar el día y puedo hacer filtros más fácil para observar la información. Si ya no quiero ver estos flechitas, lo puedo quitar aquí en filtro. ¿Listo? Y esto me permite como visualizarlo, que de pronto es útil cuando queramos ver cosas de fechas por algo más, como con un filtro más, como por mes, por día, por año, lo podemos ver así, podemos usarlo de esta manera.
Entonces con esto finalizaríamos nuestra sesión de nivel básico, donde vimos pues los conceptos básicos, vimos algunas funciones, las operaciones básicas, las funciones de texto más importantes y la de fecha. No sé si Carol, tengamos alguna duda. sí, en el chat hay una. Dice que si Sí, podrías repetir nuevamente la función sustituir muy, sustituir, listo. muy rápidamente. Entonces vamos a volver a verla acá. Vamos a verla acá. Tenemos este dato, ¿cierto? Entonces queremos sustituir el guión por un slash o por, digamos que un punto, para cambiarlo. Entonces voy, inserto la función sustituir. Sustituir, vamos a ver si aparece. Sustituir, la busco. Entonces me dice, ay, perdón, esto tiene que hacerse en una celda nueva, no sobre la misma. Entonces aquí barras, sustituir. Aquí ya la tengo. Listo. Entonces me dice, ¿qué texto vamos a tomar? Yo le digo, voy a tomar este. ¿Qué texto original pienso cambiar? Entonces yo digo, pienso cambiar el guión. ¿Listo? Aquí al hacerle guión, si se dan cuenta, ponen las comillas. Si yo la digitara manual, tendría que poner mis comillas y el guión. ¿Cuál es el texto nuevo? Entonces le digo, no, quiero que el guión me lo quite, lo cambie por un punto. Entonces aquí me lo cambia por un punto. ¿Listo? Y aquí me hace la sugerencia. Así está tu texto y así va a quedar. Si yo, por ejemplo, quiero que solo me cambie el primer dato, solo le digo una repetición. Y si es una repetición, me cambia el primero y el segundo no. ¿Listo? Si se dan cuenta. Vamos a ponerle acá como otro símbolo para que se vea más grande de pronto visualmente. Entonces le digo una repetición, entonces me va a cambiar el primero y el segundo no. Si yo no le pongo repeticiones, me los va a cambiar todos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero que me lo cambie por este. No, este no lo usamos. Por ejemplo, el puntico. Entonces, que me cambie el guión por el punto. Entonces, digité mi texto, el concepto original, el carácter original y el por el que lo voy a cambiar. ¿Listo? Y aceptar. Entonces, aquí me lo cambió. De pronto quiero hacerlo también. No, es que quiero cambiarlo. Aquí vamos a digitarlo manual en este caso. Sustituir. Y quiero cambiar en el texto. Este es mi texto, ¿cierto? Ahora me dice qué texto original tiene. Entonces digo, quiero que me cambie el 1. ¿Listo? ¿Y por cuál texto quiero que lo cambie? Entonces le digo, quiero que me lo cambie por un 0. ¿Listo? Y cierro. Digamos que yo acá no voy a poner ningún número de repeticiones. Cierro y entonces acá me cambio el 1 por el 0. Puedo cambiar números, caracteres, textos, no hay ningún problema acá con esta función sustituir. No sé si aquí aclaramos la duda que tenían o hacemos otro ejemplo. Listo. Esto sería la sesión de nivel básico. Esperamos que pues hayan comprendido los conceptos básicos para poder seguir pues avanzando en este curso de Excel. Si algunos se inscribieron también para las siguientes sesiones, esto les va a servir muchísimo